Muy bien, buenos días, hermanos. Un saludo especial a toda la feligresía de la Asociación de Sinaloa. Y en esta mañana, para ustedes, quiero proponerles a que volvamos a retomar nuestro compromiso con Dios, aceptando el señorío divino en nuestra vida. Es decir, quiero invitarles a someter nuestra vida bajo la soberanía de Dios. Y que al terminar nuestro estudio podamos declarar, como lo hiciera Jacob, el Señor será mi Dios. Para esto voy a invitarles a que busquen sus Biblias, por favor, en la lectura bíblica de Génesis capítulo 28, no Mateo, Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Dice, vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. 12, 13 y 14. Dice el texto: tuvo un sueño, vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Isaac, de Abraham tu padre. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Pues yo estoy contigo, te guardaré de donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Los versículos 20 y 21 dice: allí hizo Jacob un voto diciendo: si Dios va conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todos conocemos el contexto de estos versículos. Se dan justamente cuando Jacob está huyendo a casa de Labán. Jacob tiene que emprender un largo viaje de Beerseba a Harán. Beerseba queda muy al sur de Canaán. Harán estaba muy lejos hacia el norte de Siria. El viaje a pie le llevaría probablemente unas 2 semanas. Así es que, amenazado de muerte por su hermano, Jacob salió como un fugitivo de la casa de su padre. Las únicas propiedades que le acompañaron era su bordón en mano y la indumentaria que cargaba en ese momento. Así inició su triste y angustiante recorrido. Su travesía duraría varios días. Su camino solitario era amenazado por las tribus nómadas. Todos estos ponían en peligro su existencia. Además, había peligros en el camino de que estas tribus pudiesen atacar, y esto lo acobardaba. Viajaba entonces con el corazón profundamente despedazado. A esa condición del miedo real, el miedo físico, se unía el remordimiento de su pecado. Jacob temía haber quedado excluido de la bendición divina, aunque contara con la bendición de su padre. Se sentía también desechado de la gracia perdonadora de Dios. Y Satanás continuamente lo atormentaba recordándole sus pecados. Elena de White describe vívidamente la escena. Se sentía desechado. Sabía que toda esta tribulación venía sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas se atrevía a orar. Sin embargo, estaba tan completamente solo que sentía como nunca antes la necesidad de la protección de Dios. Llorando y con profunda humildad, confesó su pecado.
y pidió que se le diera alguna evidencia de que no estaba completamente abandonado. Su corazón estaba agobiado, no encontraba alivio. Había perdido toda confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. Así que ante la humillación de su corazón, la confesión de su pecado y la súplica de ayuda divina, Dios le reveló que Él estaba proveyéndole un intermedio que une el cielo con la tierra. Dios mismo le indicó a Jacob que Él iba a proveer un mediador para que volviese a conectar el alma pecadora que se ha separado del Padre. Mientras dormía, dice el versículo 12, vio una escalera. Subían y bajaban ángeles. En lo alto de ella estaba el Señor. Dice el texto, y su voz se oyó desde los cielos. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y ahora miren la promesa. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te vas a extender por los 4 ángulos de la tierra. Y todas las familias de la tierra van a recibir una bendición por tu intermedio y por el intermedio de tu descendiente. Pues yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Y entonces, como que si fuese una firma de compromiso de parte de Dios, como que si fuese un pacto en el que Dios está entrando con una criatura, Dios cierra de esta manera: yo soy Jehová, soy el Dios de Abraham tu padre, soy el Dios de Isaac. El contexto de esta promesa provee una serie de conceptos significativos teológicos que nos ayudan a descubrir que la bendición de Dios siempre antecede a la obediencia. Nunca vayamos a olvidar esta idea, por favor. Esta enseñanza teológica que nos revela esta intervención de Dios en la vida de un hombre pecador que camina solo, cuya vida está enfrentando los peligros, pero que al mismo tiempo está siendo atacado por las tentaciones de Satanás y por el recuerdo de sus caídas y sus pecados. Nosotros entendemos a la luz de las Escrituras que la bendición de Dios siempre antecede a la obediencia y a cualquier compromiso de nuestra parte para con Él. No importa que la persona sea desobediente, no importa que la persona no tenga compromisos con Dios, Dios siempre va a abrir su mano en bendición sobre las criaturas humanas. En el Salmo 145 dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida, su tiempo. Los ojos de todos, criaturas humanas y los animales, todos esperan en ti y tú les das su comida, su tiempo. En Mateo capítulo 45 dice que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y manda su lluvia sobre justos e injustos. La bendición de Dios es universal, simplemente porque Él es el creador. Él trajo toda la existencia y Dios no ha abandonado a este mundo para que de manera independiente se siga desarrollando. La presencia invisible de Dios se mantiene continuamente en el devenir de la historia humana. Además, estos textos nos enseñan sobre el interés de Dios por Jacob, pero al mismo tiempo por toda la humanidad. En el sueño, Dios se describió a sí mismo como el Señor que está al pendiente de las necesidades y los sentimientos específicos de Jacob, como de cualquier ser humano. Sí.
Dios está al pendiente de las necesidades y de los sentimientos específicos de cualquier ser humano. Con justa razón, en el libro Camino a Cristo dice: no se derrama una lágrima, no se exhala un suspiro sin que el corazón del Padre sea conmovido. Esto significa que si tú derramas una lágrima, como dijera el salmista, tú guardas mis lágrimas en tu frasquito de cristal, en tu redoma, dice el texto. Tú guardas mis lágrimas, recoges mis lágrimas en tu frasquito de cristal. Y esto tiene que ver con la idea de que para Dios no importa qué sea lo que esté causando nuestras lágrimas, nuestras tristezas, a Dios le importa. No se derrama una lágrima, no se exhala un suspiro sin que el corazón del Padre sea conmovido. Hasta las lágrimas que derraman los niños cuando pierden una paleta, cuando se les quiebra un juguete, insignificantes motivos, pero para Dios, si te preocupa a ti, si te hace llorar, también le hace llorar el corazón de Dios. Dios sabe que Jacob huye con el sentimiento de que ha quedado desligado de una familia, que ya no le pertenece a nadie, que tampoco él tiene pertenencias, desligado. Ya no hay una familia, un círculo familiar a donde él pertenecer, pero tampoco él tiene ninguna propiedad, él no tiene pertenencias. Dios también sabe que Jacob guarda una profunda preocupación porque al desligarse de sus padres, también se queda sin herencia terrenal. Al desligarse de sus padres, también está perdiendo la posibilidad de recibir herencias terrenales. Para los hebreos, como para Jacob, las tierras juegan un papel muy importante porque representan el sustento diario de la vida y al mismo tiempo la provisión para el futuro. Así que también Dios conoce que Jacob huye con la idea de que puede perder la vida y no dejar descendientes que preserven su nombre. Perder la vida. Esa idea viene torturando la mente de Jacob. Cualquier grupo de tribus por allí pudiesen acechar, pudiesen poner en peligro su integridad física. Dios sabe que Jacob siente miedo de viajar solo y que él piensa que su vida corre peligro al sentirse indefenso de conservar su existencia. Dios sabe también que Jacob se angustia ante la idea de que carecerá de pan, carecerá de agua y carecerá de ropa durante el camino. Así que se presenta como quien ha estado vigilando cuidadosamente sus pasos vacilantes y quien conoce su condición espiritual, sus sentimientos y sus necesidades. Dios conoce la condición espiritual de los seres humanos. Dios conoce los sentimientos que albergamos en cualquier momento los seres humanos y también conoce nuestras necesidades. Y aún sabiendo la condición espiritual en la que nos encontramos, Dios es capaz de acortar cualquier distancia para venir en nuestro auxilio. Así que las promesas específicas que Dios le hace a Jacob revelan de una manera clara que el Señor interviene en la vida de cualquier pecador simplemente porque le seguimos importando. Le importamos. No importa lo que hayamos hecho. No importa a quién hayamos defraudado. Le seguimos importando. Así es que Dios, interesado en la vida de cualquier ser humano, de cualquier infeliz pecador que huye de su pasado, porque tarde o temprano el pasado nos alcanza. Personas que enfrentan solo los desafíos de un futuro incierto, como en el caso de Jacob, y que probablemente sienten que están desligados de cualquier grupo familiar, sin pertenecer a nadie y sin ninguna propiedad que le pertenezca. Y así se presenta Dios a Jacob. Miren el versículo 13, por favor. Yo soy el Señor. Yo soy el Señor, el Dios santo,
se presenta para entrar en conversación con un insignificante ser humano y aparte de insignificante criatura, además es una persona que le ha defraudado, porque se ha apropiado de una bendición que no le pertenecía. Dios está en comunicación en ese momento de la narración bíblica, que está sintiendo el rechazo divino a causa de su pecado. Así que es Dios quien toma la iniciativa. Es como que si Dios extiende su mano ayudadora para decirle: aquí estoy y aquí he estado contigo en el camino. No estás desechado de mi gracia. Te sigo amando y te sigo tomando en cuenta en mis planes. Y aún sostengo que a pesar de haber quebrado el plan, aún sostengo que por tu intermedio nacerá el Mesías. No sé qué preguntas habrá hecho Jacob a Dios, pero si yo hubiese sido Jacob, le hubiese preguntado: ¿el Mesías, el Salvador del mundo, tu hijo que va a encarnar? Pero si yo he fallado, si yo me he apropiado de algo que no es de mi propiedad, he echado a perder el plan. Pero Dios le está diciendo a este infeliz pecador: yo estoy contigo. Y a pesar de tu fallo humano, el plan continuará. Sigues contando. En mis planes todavía te tengo considerado. La intención de Dios al manifestarse a Isaac como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, era generarle confianza. Era ayudarle a recordar que él había bendecido y había guardado a su padre Abraham. Podríamos pensar en Abraham como su abuelo, como una expresión bíblica se le dice a su padre Abraham, que en realidad era su abuelo, y a su padre Isaac. Y que también él estaba al pendiente de su propia vida. Si yo estuve preservándole la vida a Abraham a pesar de todos sus errores, también yo estoy preservándote la vida. Yo estoy cuidando, yo estoy protegiendo de ti mientras recorres el sendero solitario que te lleva hacia Harán. Sin embargo, Dios tenía una intención mayor. La intención de Dios era llegar a constituirse él mismo en el Dios de Isaac. Dios no está interesado en la obediencia de personas cuyas vidas no estén sometidas primero al señorío divino. A Dios le importa más que la obediencia someternos bajo su soberanía, porque de esta manera la obediencia no será una práctica externa, no será una modificación de nuestra conducta. La obediencia la obrará. Como dice Filipenses 2:13, Dios es quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que Dios está más interesado en que las personas lo hagan el Señor de sus vidas antes que las personas hagan cualquier actividad de obediencia o cualquier actividad en su favor. Le importa más a Dios que nos sometamos bajo su soberanía. A Dios le importa más que nuestra voluntad se someta bajo la voluntad de Dios antes de modificar nuestra conducta. ¿Puede haber alguna modificación de nuestra conducta lejos de Dios? Sí, la puede haber. Los animales mismos modifican su conducta, el condicionamiento conductual. Pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es gobernar en nuestra vida, es ser el soberano de nuestra vida. Y Dios produce en nosotros tanto el querer, aquellas cosas que nosotros no queremos. ¿Cuáles son las cosas que no queremos? Muchísimas prácticas espirituales que Dios espera de nosotros para nuestro propio beneficio. Dios produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, Dios va a tratar de proveerle identidad y pertenencia a Jacob. Yo soy el Señor. Yo soy el Dios de Abraham tu padre.
soy el Dios de Isaac. Así que Dios empieza satisfaciendo la necesidad de identidad para Jacob. Es como decirle a una persona, tú y yo tenemos algo en común. Yo he tenido una buena relación con tu abuelo y con tu padre. Así que tú y yo conocemos a alguien, por lo menos a dos. Coincidimos en alguien. Hay algo que nos une. Hay algo que nos identifica. Hay un nexo entre tú y yo. De esa manera, Dios quería satisfacer la necesidad de identidad. ¿Acaso no nos sentimos felices cuando estamos en un lugar distante de nuestro hogar, de nuestra familia? Cuando viajamos y allá nos encontramos alguna persona que conoce a nuestros padres o algún familiar nuestro, dice, oye, qué bien me siento poderte conocer a ti, qué bueno que puedo conocer a un hijo suyo, qué bueno que puedo conocer a los padres, yo conozco a su hijo. La necesidad de identidad. Y eso es lo que Dios empieza haciendo con Jacob. Para satisfacer su necesidad de pertenencia, Dios le indica, yo soy el Señor, soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Isaac. Y le recuerda que él sigue siendo miembro del linaje de Abraham. Soy el Dios de tu padre. Tú todavía estás incluido, te tengo anexado en el linaje, en la descendencia de Abraham. Tú sigues contando en el grupo, a pesar de que estás huyendo. Y a medida que te vas distanciando del hogar de tus padres, ¿quién sabe cuándo más volverás a verlos? Todavía yo te tengo incluido en ese linaje. Es más, estás en la lista. Así que tanto Abraham como Isaac, y ahora tú mismo, Jacob, tú mismo, me sigues perteneciendo. En el versículo 13, Dios aborda algo adicional. Al haber satisfecho su necesidad de identidad y su necesidad de pertenencia, ahora miren cómo Dios va satisfaciendo nuestras necesidades. Jacob pensaba que al huir a otras regiones estaba deshaciéndose de la tierra que heredaría de su padre. Pero Dios le dice, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti. Ahora hay algo que choca en la cabeza de Jacob. Al distanciarse de la familia, él sabía que quedaba excluido de la herencia. Es más, se había apropiado de una bendición a cambio de la herencia. Pero Dios le dice, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti. ¿Por qué Dios le dice la tierra, algo tan pasajero, algo tan temporal, algo que va a ser destruido? ¿Por qué Dios le dice la tierra, tú vas a tener propiedades? Jacob pensaba en la pobreza que le deparaba sin la herencia paternal. Estaba yendo pues a una tierra extraña, lejana, distante. No llevaba absolutamente nada, pero ahora Dios se le ha presentado diciendo, esta tierra te la daré a ti. Jacob se preguntaba de dónde sacaría los alimentos, de dónde tomaría agua para su subsistencia mientras atravesaba por ese desierto. También pensaba en la miseria en la que se hundiría sin una fuente de dónde obtener recursos para comprar alimento. Y es que la tierra le proveía a las naciones antiguas, les proveía identidad y en gran medida la tierra era una fuente de riqueza y de seguridad financiera para su futuro. Y sigue siéndolo hasta el día de hoy. Mediante esta promesa, Dios se revela que Él mismo va a ser el proveedor, que el Señor va a proveerle de las bendiciones materiales. Estas bendiciones materiales son la fuente donde se originan las riquezas para suplir nuestras necesidades físicas. A Dios le importa nuestra condición económica por la que atravesamos. Dios le importa las necesidades materiales
que en muchas ocasiones hemos enfrentado. Claro que también le importa. Así, por eso Dios le está diciendo a Jacob, la tierra en que estás acostado, a pesar de que entregaste tu herencia terrenal por una primogenitura, te robaste la primogenitura. Ahora, ¿y tú qué pensabas que no ibas a tener herencia? Primero, por el hecho de que estás huyendo ahora, distanciándote de tus padres. Segundo, porque aunque te habías apropiado de algo indebido, sí, en realidad no te pertenecía. Esta promesa que Dios le está haciendo a Jacob implica lo siguiente: la tierra pertenece al Señor, no a los seres humanos. Ni la tierra que a veces traemos en las uñas no nos pertenece. También, finalmente, quien provee seguridad financiera para los seres humanos. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti. Esta promesa nos revela a nosotros hoy el hecho de que Dios se va a hacer cargo de nuestras necesidades materiales, que no tenemos por qué angustiarnos. Pero escuchen, siempre y cuando ocurra en nuestra vida lo que ha ocurrido con Jacob. Acuérdense qué hizo Jacob antes de entrar a estas promesas. Confesó su pecado, se arrepintió, buscó la ayuda divina y perdió la fe en sí mismo. Al haber perdido la fe en sí mismo, su soberbia, su arrogancia desaparecieron. Y fue el momento exacto cuando, a pesar de su condición espiritual pecaminosa y a pesar de sus sentimientos, fue el momento cuando Dios se le acercó. Además, se le dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Oh, si voy a tener descendientes, significa que voy a alcanzar llegar después de 2 semanas de estar atravesando por tierras peligrosas. ¿Voy a alcanzar a llegar a mi destino deseado? Vas a llegar a tu destino deseado. Eso es lo que Dios le está prometiendo. Cuando Dios le dice, te la daré a ti y a tus descendientes, Dios también le está diciendo, vas a llegar a tu destino deseado. Yo voy a preservar tu vida. Tus ojos contemplarán, harán, y después de esto, tus ojos contemplarán nuevamente esta tierra donde hoy estás acostado. Jacob viajaba solo en ese momento, pero en el futuro eso cambiaría. Hoy no tienes nada y hoy estás excluido de una familia terrenal, pero las cosas cambiarán en el futuro. Sus descendientes, le había dicho el Señor, sus descendientes serán como el polvo de la tierra. Así que las promesas hechas a Abraham se cumplirían por medio de Jacob. Esto nos recuerda que la procreación de la humanidad está en las manos, absolutamente en las manos del Señor, no bajo el control exclusivo de la ley de la reproducción humana. A pesar de su pecado, se le asegura que de su linaje nacería el descendiente, Cristo Jesús. Aun cuando él había arruinado en gran medida el plan de Dios, Dios estaba dispuesto a recomponer el plan para que la promesa se cumpliera. Y Dios sigue estando dispuesto a recomponer los planes que Él tiene para nosotros, aun cuando nosotros lo hayamos echado a perder. En el versículo 15, miren lo que dice. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esta es la evidencia de una compañía personalizada. No es en el montón donde Dios está, es contigo de manera individual. Dios le asegura al hombre que se siente sumido en el pecado, que se siente rechazado por Dios y ahora que también está sintiéndose excluido de los planes celestiales y que camina solitario por el desierto, Dios le dice, yo estoy
contigo. Su compañía es una realidad hoy para quien se siente abandonado por Dios. En el mismo versículo vuelve a decir: te guardaré por donde quiera que vayas. La protección de Dios implicaba, si se hacía necesaria la protección, y si Dios le está prometiendo la protección, eso implicaba que Jacob iba a vivir en un ambiente de peligro, de hostilidad, y que no sería capaz por sí solo preservar su integridad física, preservar su vida. Hoy la humanidad está viviendo en un ambiente que atenta contra nuestra integridad física, un ambiente que ha puesto en peligro nuestra vida. Muchos de nosotros hemos sido tocados por este virus, ya sean nuestros amigos, algún miembro de nuestra familia, alguna persona conocida. Cuando alguna persona conocida, después algún amigo, después algún familiar nuestro, siente que ha sido contagiado, entonces la vida nuestra particular está corriendo peligro. Corre peligro la de todos aquellos que han sido contagiados, pero la nuestra en particular empieza a correr peligro. Alguna persona, pero hay una promesa de protección. No protección de una inmunidad garantizada, sino de la compañía permanente e invisible de Dios. Así que Dios le promete todo lo que él necesitaba. Necesitaba protección divina. Yo he estado contigo. Así se enfatizan los límites del poder humano y la necesidad de confiar en un poder sobrehumano. Tú no puedes preservar tu propia vida. Tú necesitas confiar en alguien superior a ti, en el creador del universo, en aquel que te trajo a la existencia y que, si él lo permite, pudiese ser retirado también de la existencia humana. La preservación de tu vida descansa en última instancia en las manos del Señor. En el versículo 15 sigue diciendo: no te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. En otras versiones dice: lo que te he prometido. Me encanta la forma como Dios concluye sus promesas. Es como que si Dios hubiese firmado un pacto. Dios le asegura que Él cumple sus promesas. Yo no te voy a dejar sin que lo que aquí hemos conversado, en el que yo me he comprometido contigo, esto se tiene que cumplir. Así que tanto la promesa del nacimiento del descendiente, para referirse al nacimiento de Jesús por medio de su linaje, se va a cumplir, aunque Jacob haya fallado. Todas las promesas que te he mencionado, Jacob, se van a cumplir sin fallar. En el versículo 15 continúa diciendo: yo haré lo que te prometí. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. Dios se describe a sí mismo como aquel que poseía el poder que necesitaba Jacob. Este era el poder de la presencia amante de Dios en su vida. Ahora, desde los versículos 16 hasta los versículos 19, Dios se manifiesta y Jacob se da cuenta de la presencia de Dios y hace una exclamación: Dios está aquí y yo no lo sabía. Al despertarse, se dio cuenta que durante todo el viaje Dios lo había estado acompañando y Dios lo había estado protegiendo, y que en ese mismo lugar donde la noche lo había sorprendido, Dios continuaba protegiéndolo. Al despertarse, Jacob experimentaba un solemne sentimiento de la presencia invisible que le llenaba su soledad, al punto que Patriarcas y Profetas en la página 185 dice: ciertamente, haciendo alusión al texto, ciertamente Jehová está en este lugar
y yo no lo sabía. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que garantiza que nosotros hemos pisado los umbrales del reino de los cielos. La presencia de Dios en nuestra vida y el sometimiento de nuestra vida bajo su soberanía es lo que nos garantiza que tenemos un pie en el cielo. Jacob adoró. Los versículos 18 y 19 narran la experiencia y las acciones de Jacob. Esto se evidencia en su adoración. Jacob se confrontó con la presencia radiante de Dios y adoró. La adoración es justamente eso. Es el sometimiento de nuestra voluntad bajo la soberanía del Rey del Universo. En el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 5, es la primera vez donde se encuentra la palabra adoración, aunque en el capítulo 18 lo podemos apreciar, pero con otra idea. 5 dice, esperen aquí con el asno. El muchacho y yo iremos y adoraremos. Iremos y adoraremos. Y volveremos a vosotros. Adoraremos. ¿Qué es lo que van a hacer Abraham e Isaac? Que Abraham lo sintetiza con esta frase, adoraremos. ¿A qué va Isaac con Abraham? A sacrificarse. A sacrificar a Isaac. ¿Y por qué Abraham le dice a sus siervos, el muchacho y yo iremos y adoraremos? Porque justamente la palabra que encontramos en la Biblia es Hishtahawa. Y esta palabra significa el sometimiento. Se traduce usualmente como adoración, pero significa el sometimiento de la voluntad humana bajo la soberanía del Rey. Es el sometimiento de nuestra voluntad bajo el señorío de Dios. Así es que eso es lo que le ocurrió y eso es lo que hizo Jacob. La adoración es justamente una respuesta reverente a la presencia de Dios. Es el sometimiento de nuestra voluntad bajo el señorío de Dios como el Rey. Y ese lugar donde tuvo lugar el sueño de ese encuentro entre un pecador y Dios, se convirtió en una casa de adoración. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Es puerta del cielo. Cuando te sometes bajo la voluntad de Dios, cuando sometes tu voluntad bajo la soberanía del Señor, entonces tienes un pie en la puerta del cielo. Y siguiendo la costumbre de conmemorar esos acontecimientos de importancia, Jacob levantó un monumento a la misericordia de Dios, para que siempre que pasara por aquel camino, pudiese detenerse en ese lugar sagrado para expresar de manera tangible su adoración. Y llamó a aquel lugar Betel, casa de Dios. El Señor se reveló a sí mismo como el Dios de Abraham. Se reveló como el Dios de Jacob, aunque, según el versículo 13, su intención real era constituirse en el Dios de él, de Jacob. Yo quiero ser tu Dios, pero no te puedo manipular ni me puedo meter a la fuerza en tu vida. Ahora le tocaba a Jacob tomar la decisión. Ante un panteón de dioses, en esa época, una gran cantidad de dioses de todas esas tribus que estaban allí paganas y que Jacob conocía por nombre a todos esos dioses. Ahora Jacob tenía que decidir quién sería su Dios. Y Jacob exclamó, el Señor será mi Dios. Jacob hizo un voto. Un voto en la época era un acto solemne por el cual determinaba tomar en serio a Dios y sigue siéndolo. Por eso en muchas ocasiones se nos ha invitado a hacer un voto, se nos ha invitado a hacer un pacto,
porque mediante un voto, mediante un pacto, los seres humanos tomamos una determinación de, valga la redundancia, de tomar en serio a Dios y que nos encomendamos a su palabra. Era una manera de expresar fe en el Señor mediante un voto. En su voto, Jacob no intentó negociar con Dios, no intentó sobornarlo. Miren, por favor, miren el voto. A través del voto, Jacob se apropió de las promesas de Dios. Cuando nosotros hacemos un voto, cuando nosotros hacemos un pacto, como nuestro pacto bautismal, como nuestro voto bautismal, lo que está ocurriendo precisamente es que estamos tomando en serio las promesas de Dios. Con ese voto, nosotros estamos expresando nuestra fe en el Señor. No estamos intentando de que si tú haces esto, yo hago el otro. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Dios ya lo hizo sin necesidad de que nosotros participemos. Así que primero, Dios hace sus promesas a un hombre que no lo merece desde la perspectiva humana. Desde nuestra visión, Jacob no merece ninguna de las promesas. Pero primero Dios hace las promesas. Luego, el hombre que no lo merece, el indigno, corresponde a Dios aferrándose a esas promesas. De hecho, el voto que hace Jacob cuadra perfectamente bien con las promesas de Dios. Todo lo que el patriarca menciona en su voto, el cuidado protector, el alimento, la ropa y su regreso a salvo a la tierra de sus padres, todo eso ya Dios se lo había prometido. Así es que es correcto pensar que mediante el voto Jacob tomó en serio a Dios y aceptó sus ofrecimientos, sus promesas. Elena de White describe el pacto de Jacob de la siguiente manera. Con profunda gratitud repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él. Cuando los seres humanos hacemos un voto con Dios, cuando los seres humanos hacemos un pacto con Dios, no lo estamos sobornando, no lo estamos reduciendo, no le estamos torciéndole la mano. Mira, Señor, lo que yo soy capaz de hacer con tal que tú hagas esto por mí. No hacemos eso. Lo que en realidad hacemos es aferrarnos a todas las promesas que hemos leído en la Biblia. Son una garantía, el cumplimiento de las promesas bíblicas son una garantía para nosotros, pero esto en realidad ocurre cuando nosotros tomamos en serio las promesas de Dios. Por eso es bien importante el bautismo. Y no voy a invitarles al bautismo. Mi intención original, como mencioné al inicio, es que nosotros podamos tomar la determinación de el Señor será mi Dios, que volvamos a comprometernos, someter nuestra vida bajo la soberanía de Dios. Así que con profunda gratitud repitió la promesa que le aseguraba que la presencia de Dios estaría con él. Y luego hizo el siguiente voto. Si fuere Dios conmigo. Número 1, si fuere Dios conmigo. Ya Dios se lo había dicho. Es más, le dijo, yo estoy contigo. Si me guardare. Ya Dios le había dicho, yo te voy a guardar por donde quiera que vayas. Si me guardare en este viaje que voy. Y si me diere pan para comer. Ya Dios le había dicho, voy a preservar tu existencia. Y con eso de que voy a preservar tu existencia y que también la tierra en que estás acostado te la voy a dar a ti, lo que Dios le estaba diciendo es, voy a hacer provisión para todas tus necesidades materiales, para tus necesidades físicas. Dios le había dicho, yo te voy a guardar. Así que si me diere pan para comer, y si me diere vestido para vestir, y si me hace volver en paz a casa de mi Padre, si me hace volver en paz a casa de mi Padre, Dios se lo dijo, la tierra en que estás acostado te la daré a ti. Estás huyendo, vas a distanciarte, te vas a ir durante 14 días adicionales que te restan, pero esta tierra te la voy a dar a ti. Así que si me hace volver en paz a casa de mi Padre, escuchen lo que dice, Jehová será mi Dios. Hay un sinnúmero de dioses
Es decir, hay un sinnúmero de situaciones y circunstancias que reclaman tu lealtad. Muchas, incluso hasta el trabajo reclama nuestra lealtad. Por eso es que la intención original, someter nuestra vida bajo la soberanía de Dios, porque todo aquello que reclama nuestra atención en el primer momento que nosotros despertamos se constituye en nuestro Dios. Todo aquello que reclama nuestra atención y a todo aquello que nosotros le dedicamos nuestro primer pensamiento del día se constituye en nuestro Dios. Y Dios no acepta competencias. Por eso ha hecho toda esta serie de promesas a Jacob, porque no acepta competencias. Él quiere ser el soberano y el único en nuestra vida. Así que Jacob ha tomado una decisión correcta. En medio de todas las otras cosas que requieren mi atención, la prioridad de mi vida, está diciendo Jacob, se la voy a dar al Señor. Y esta piedra que he puesto por cabecera será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo lo he de apartar por a ti. Así que Jacob no está tratando de concertarle condiciones a Dios. Si tú haces esto, yo hago esto. Si tú haces esto, yo hago lo otro. Dios ya lo hizo. Dios no necesita que tú lo hagas. Dios ya lo hizo. Cuando Dios pide algo de nosotros, ya sea acciones o no hacer, no es para satisfacerle a Él en algo, es para nuestro propio bien y para preservar nuestra integridad física, para preservar nuestra vida. El Señor ya le había prometido prosperidad a Jacob, y con ese voto era la expresión de un corazón lleno de gratitud. Jehová será mi Dios. Un corazón lleno de gratitud por la seguridad del amor y la misericordia de Dios. Jacob comprendía que Dios tenía sobre él todos los derechos y que estaba en el deber ahora de reconocer y que las señales especiales de la gracia divina que se le habían concedido ahora le exigían reciprocidad. En virtud de todo lo que yo he recibido, la promesa tuya, entonces yo voy a ser recíproco con lo que tú me has prometido. De esta manera, y es por eso que él agrega, el Señor será mi Dios, y de todo lo que me des, de todo lo que me des, solamente lo que me des, porque Dios no pide nada de nadie. Dios no pide nada de nadie. Dios no es un barril sin fondo que estemos necesitando, que Él esté necesitando que sus hijos desde la tierra le estemos proveyendo para sus necesidades. Ninguna, no tiene ninguna. Y en dado caso, bajo el hipotético y muy remoto caso que llegase a tener alguna necesidad, mira la declaración: si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. Así que ahora Dios se ha comprometido con Jacob. Jacob entendió que las promesas de Dios de preservarle la vida, de protegerlo, de acompañarlo, también incluía las provisiones materiales para su subsistencia. Las promesas de Dios incluían la provisión de agua, pan y ropa. Esto tiene que haberle otorgado una tranquilidad y una paz mental al viajero solitario. Después de todo, también a nosotros nos preocupa y nos quita el sueño, la ausencia de cosas materiales. Pero ahora Jacob puede continuar el resto de los días que le quedan de camino solitario con la seguridad de que tendrá el cuidado de Dios, la preservación de su integridad física, la compañía invisible de Dios, pero que también tendrá la provisión de agua, de pan y de ropa. Y eso le da una tranquilidad, una paz mental. Sabes que el hecho de someter la vida al Señor, el hecho de tomar sus promesas en serio, pueden otorgarnos a los seres humanos tranquilidad en la vida y paz mental. Así que mediante estas promesas, el Señor se reveló a Jacob como aquel que es el mismo centro de la seguridad humana, como aquel que es la fuente suprema y única de las bendiciones verdaderas. No estés buscando ayuda en los seres humanos.
No esperes de los políticos que cambien tu condición en la que estás viviendo y no esperes que nadie traiga para satisfacer tus necesidades. Dios se va a encargar. Va a usar a cualquier ser humano. No importa, Dios puede usar incluso, acuérdate, que Dios envía su bendición sobre buenos y malos. Hace salir su lluvia sobre buenos y malos. Hace salir su sol, sobre buenos y malos. Y manda su lluvia sobre justos e injustos. Así es que si Dios está proveyendo la bendición aún a las personas que no confían en Él, aún a los ateos, Dios puede usar a estos mismos para tus necesidades. Él posee todo. Lo distribuye a cada persona según su amante voluntad. Dios es el propietario de todo y tiene una disposición natural de proveerlo a sus hijos. Esta idea se acentúa en la manera en que se organizan las frases de la promesa. El sujeto activo en la declaración, en la promesa de Dios, siempre es Él. Yo te daré a ti la tierra. Yo seré contigo. Yo velaré por ti. Yo te volveré a traer a esta tierra. Yo no te abandonaré y yo cumpliré todo lo que te he prometido. El voto de Jacob incluye por lo menos 3 elementos. Número 1, su entrega al Señor. En otras palabras, es el sometimiento de su voluntad bajo su soberanía, su entrega al Señor. Quisiera recordarte lo que Elena de White dice con respecto a la entrega. Si te entregas a Él y lo aceptas de todo corazón, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres contado entre los justos. Si te entregas a Él, si lo reconoces como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, eres contado entre los justos. El carácter de Cristo sustituye tu carácter y Dios te ve como que si nunca hubieras pecado. Ahora Jacob ha hecho del Dios del cielo, del Dios creador, ha hecho el Señor de su vida, como el dueño de su vida, y él simplemente va a actuar como un siervo. Número 2. El voto de Jacob incluye este siguiente elemento: adoración a Dios. Adoración. Pero adoración proviene del término Hishtahawa. Hishtahawa es el sometimiento de la voluntad. Muy bien, tú serás mi Dios, pero tú serás mi Dios y tú puedes ser un siervo rebelde. Pero en este caso, el hecho de primero la entrega, ahora la adoración, es someto mi voluntad bajo tu soberanía. Tiene que ver con la obediencia y con nuestras acciones, con nuestra obediencia, con nuestras prácticas, con nuestro cumplimiento a los requerimientos divinos. Y finalmente, Jacob incluye un tercer elemento. Este elemento es el reconocimiento de que Dios es el proveedor. Y de todo lo que me des, porque eres tú quien nos das. Nosotros no tenemos nada. Nosotros vamos de paso en este desierto de la vida, pero de todo lo que me des, el diezmo, sin falta, lo voy a apartar para ti. Así que es Jacob. No es Dios, en este caso no es Dios quien le está pidiendo devuélveme la 10ª parte que es de mi propiedad. Es Jacob. Cuando la cabeza dura se abre, cuando la cabeza dura del ser humano se abre, cuando las personas cuyo lóbulo frontal se conecta con el Creador, cuando ha experimentado una entrega, cuando ha abrazado las promesas de Dios en su palabra, y cuando ha decidido, por medio de la adoración, del sometimiento de su voluntad bajo la soberanía del Señor, ha decidido obedecer, actuar, poner en práctica los requerimientos de Dios, entonces Dios le proveerá. Dios provee. Acuérdense, Dios provee aún sin que nosotros lo obedezcamos. Pero ese tercer elemento, el diezmo, nos recuerda que está basado en todo lo que Dios nos da. Dios no pide sin que Él antes haya provisto. Por lo tanto, podríamos decir que la devolución de la 10ª parte, que es propiedad de Dios, solamente tiene sentido dentro del marco de una entrega y del marco de la adoración. Nada más. Si no hay entrega,
si no lo reconoces como el Señor de tu vida, si no te sometes bajo su soberanía, el diezmo pierde todo sentido. Quisiera invitarles en esta tarde ya para ustedes, que como Jacob, ante todas las promesas de provisión, ante todas las promesas de protección que Dios nos da, podamos nosotros decir como Jacob: el Señor será mi Dios. Y si Dios es el proveedor, que también podamos nosotros corresponder. Y de todo lo que me des, sin falta, el diezmo lo apartaré para ti. Que el Señor les bendiga.